Autosuficiencia, era en una sola etapa, feliz de haberla concretado y bueno, días pasados, el último fin de semana de mayo, haber estado nuevamente en el Fiambalá Desert Trail en 160 kilómetros en 3 etapas y también haberlo concretado. Claro. La verdad que la Argentina es realmente inmensa y hermosa, los paisajes que uno recorre en este tipo de circunstancias, porque si no de otra manera sería difícil acceder a esos lugares, salvo que tengas un guía. La verdad que eso a mí me paga el esfuerzo y el sacrificio de hacerlo, amén de quererme superar conmigo mismo, pero el paisaje lo paga todo. ¿Y llegas a disfrutarlo? Digo, más allá de que te pones a prueba vos, tu físico. Sí, en parte sí, obviamente que están los tiempos de cortes horarios en estas carreras que son bastante exigentes, en las cuales uno tiene que llegar en ese determinado periodo de tiempo para poder avanzar en la prueba en sí, pero en sí el paisaje lo podés disfrutar y bastante. Hablamos de la misión. ¿Qué características tenía el terreno? Ubicanos un poco dónde se llevó a cabo esta prueba. Bueno, la misión este año es la segunda vez que participaba en 160 kilómetros, que es la distancia máxima. Esto es en Villa La Angostura. Es un ultra trail muy especial, pero muy especial, ya el nombre lo dice todo. La verdad que no se te da absolutamente nada en toda la prueba, son 160 kilómetros en los cuales vos tenés que autoabastecerte, incluso con el agua que vas recogiendo de los arroyos. A esto tenés que sumarle que la prueba generalmente se realiza a un terreno superior de los 2.000 metros de altura, de media, aquí en Pellegrini para citarlo estamos a 175, tenés 7 picos de cumbre que realizar. En esos 160 kilómetros tenés un corte horario en el kilómetro 50, otro en el 80 y otro en el 120. O sea, vos llevás todo el equipo reglamentario que previamente, días anteriores, se te es controlado, llega a faltar algo, ellos te retienen el equipo, obviamente que tenés que conseguirlo porque si no, no podés largar la carrera. Pero a las circunstancias después a las cuales uno se enfrenta, ese equipo te da la pauta de que con eso podés lograr superar esa prueba. Caso contrario, por más curtido que seas, si no tuvieras parte de ese equipo es muy difícil que la termines. En este caso yo este año he tenido un inconveniente gravísimo que a Dios gracias lo pude subsanar, terminar la carrera y dentro de todo me fue bien y ahí supe que no era alérgico porque en el kilómetro, alrededor del kilómetro 120, esto te hablo es la segunda noche, nosotros ya que teníamos de competencia, yo llevaba más o menos, debo haber llevado 40 horas y había dormido no más de 1 hora y media, porque hice la primer tirada con una amiga de 86 kilómetros, salimos de Traful y habíamos planificado llegar a Villa La Angostura, esos 86 kilómetros teníamos 2 picos de cumbre incluidos, lo hicimos en 24 horas. O sea, y después descansamos para continuar. Pero ¿Y dónde se hace ese descanso? Mirá, te sacás todo el equipo, era de día, descansamos. De noche, realmente es la segunda vez que voy, de noche es muy difícil descansar porque el frío es muy intenso. Nosotros La primera noche tuvimos 6 grados bajo cero, realmente estaba todo blanco, cruzabas los arroyos y hasta había pedacitos de hielo que venían flotando, ¿viste? No te olvides que estamos en pleno sur argentino. Ahora, ¿y no es más dificultoso avanzar de noche? Digo, ¿no es más lento teniendo en cuenta la visión? Sí, tenés mucho menos, es mucho más difícil avanzar, es más lento, pero ¿qué pasa? El intenso frío no te da margen tampoco a que vos puedas dormir bien y puedas hacer todo. O sea, la elección de dónde uno va a dormir o dónde pernoctar la elige uno. O sea, la carrera se larga y el corredor es dueño de todos sus actos. Entonces uno opta generalmente por descansar de día en determinados lugares, sobre todo puede ser dentro del bosque o en la montaña a la intemperie con el sol, digamos, radiante para que sientas un poco el calor, ¿viste? Pero bueno, en esa parte que yo te digo, ya cuando estábamos en el kilómetro 120, la segunda noche que nos toma desde las 6 de la tarde, esto a mí me ocurre alrededor de las 2:30 de la mañana, desde las 6 de la tarde a las
hasta las 5 de la mañana estuvimos siempre con un agua, bajo agua. Prácticamente fue bajo agua, con los picos de cumbre incluidos. Éramos 6 en total. Y en un momento determinado, cuando intentamos superar un tronco caído, salen unos bichos ahí. Nosotros pensamos que eran tábanos y de los 6 nos muerden a 4. Me provocó un ardor y una picazón tremenda. A mí me muerden 2, uno en la palma de la mano izquierda y uno en la rodilla izquierda. Me produjo un ardor, una picazón tremenda que se mantenía. Los otros 3 corredores también lo mismo, pero a diferencia de ellos, yo alrededor de las 7 de la mañana acuso síntomas. Y en ese momento ya estaba prácticamente solo, se me empieza a inflamar toda la pierna izquierda. Y cuando llego a un puesto de control, los chicos ya habían notificado. Yo siempre pensé que eran tábanos. En realidad es una especie de abeja que han traído en esta zona para combatir el tábano, que se llama chaqueta amarilla. Esta famosa chaqueta amarilla está comúnmente más en la zona de San Martín de los Andes, no tanto así en Bariloche y Villa La Angostura. Está para combatir el tábano y es letal. Es cuestión de media hora, 1 hora para una persona que sea diabética, un epiléptico, un asmático. Es cuestión de que lo atiendan en media hora o 1 hora, si no es letal, le produce la muerte. Claro. O sea, yo lo que sentí era un tremendo cansancio, la pierna me costaba moverme, todo. Bueno, a raíz de eso fueron notificando en cada puesto que iba, pasando de control. Tenía la autorización, porque en estos puestos nosotros solamente para dar el número de corredor, pero ni siquiera podemos meternos o pernoctar durante la carrera dentro de esa carpa. O sea, si te insertás en esa carpa, vos automáticamente viene la descalificación. En el caso mío, con lo que había ocurrido, lo primero que me consultaban era si yo quería continuar adelante, porque estaba solo en gran parte del recorrido. En otro me ayudaron algunos de los chicos, acompañándome obviamente, pero con los ritmos que manejaba, intentando superar los tiempos, ellos iban adelante, así que quedé gran parte solo. Y bueno, y tenía el permiso también de que me pudieran colocar un dúo de cadrón. Claro. 2 cosas fundamentales. Yo en ese momento, un poco por temor y un poco porque me sentía bien dentro de todo, venía tomando cada 7, 8 horas analgésicos, antiinflamatorios y bueno, continué adelante y así todo pude lograr finalizar la prueba, pero fue realmente un tour de force, como se llama, porque de las 72 horas que tenía para finalizarla, la hice en 65 horas, yo estimaba hacerla en 60 horas, tranquilo, cómodo. Y en esas 65 horas no llegué a dormir más de 2 horas y media. Claro. 2 horas 45 debo haber dormido, todo de a tramos, para lograr finalizar. Así que tenía una alegría inmensa haberla finalizado. Sobre todo por las adversidades que se fueron presentando. Por las adversidades sobre todo que se fueron presentando. Lo que más me gusta, este año próximo, en el 2024, ellos... Cada un periodo de 6, 7 años es muy difícil que coloquen esta distancia, pero bueno, este año se la colocó, que se le llama la misión imposible. Son 200 kilómetros en una etapa. ¿Sería para el próximo año? Para el próximo año, bueno, yo ya me he inscrito, voy a hacer el intento de terminar esos 200 kilómetros en una sola etapa. Se nos da para finalizarlo 72 horas. Lo que sí tenés la misma cantidad de horas que tenías ahora para 160 la tenés para 200. Exactamente. Lo único que vos tenés dentro de esta prueba es que ellos este año incorporaron 80 kilómetros, 120, 160 y 200. Los años anteriores era 120, 160. El corredor puede en determinados puestos de control previamente que están 10 kilómetros antes del punto de corte horario, puede bajarse en la distancia, no así poder subir. ¿Sobre la marcha podés bajarte? Sobre la marcha. Por ejemplo, si vas por 160, en el kilómetro 110 está el puesto de corte horario. Entonces vos decís, bueno, o voy por 120 o voy por 160. Pero sí podés bajarte en base a tu distancia que estás inscripto. Nunca subir de distancia. Claro. Un ejemplo, un corredor de 120, por mejor que llegue al puesto, no puede pasar a 160. Así que bueno, la idea es, estoy inscrito en 200 kilómetros, hay un montón de circunstancias que se presentan en esa
carrera que es muy especial, pero bueno, voy a intentar hacerlo en 200 kilómetros. De última tenés la posibilidad de, sobre la marcha, bajarte a 160. Tengo la posibilidad de viajar a 160 o inclusive a 120, a 2, pero la idea final, digamos, siempre fue los 200 kilómetros, claro, para poder lograrlo. Dani, más allá de esta contingencia de las abejas y que no te permitió llegar a esas 60 horas que decías, en condiciones normales, ¿cómo hubieras terminado? ¿Qué imaginas si no te pasaba eso? No, bien, o sea, la idea mía, si bien la terminé en 65 kilómetros, terminé muy cansado, muy agotado, o sea, yo transferí en todo momento transferí todo el peso del cuerpo a la pierna derecha, estaba totalmente ampollado, perdí un par de uñas de los pies por la mala pisada, por la aceleración de tramos, inclusive viendo los puntos de corte, todo, fui calculando, iba solo, no tenía nadie con quien tirar. La jerga de estas pruebas, generalmente cuando vas de a 2 o 3 es mucho más fácil la tirada, claro, sobre todo cuando hay que hacer trepadas de montaña, pero bueno, si no hubiera ocurrido esto, yo tenía una estimación de que en esas 60 horas hubiera llegado un poco más cómodo, más relajado. Dani, contame lo más reciente, lo de Fiambalá. Lo de Fiambalá es misma distancia, 160 misma distancia, lo único que era la distancia más extensa, pero era en 3 etapas. Nosotros teníamos el primer día 60 kilómetros, el segundo día 50 kilómetros y el tercer día 60 kilómetros. Bueno, este lugar yo he estado en todas las ediciones, en las 8 ediciones que se ha realizado, realmente va año tras año incorporando siempre territorios nuevos. ¿El recorrido no es el mismo? El recorrido generalmente nunca es el mismo, ves parte de los recorridos anteriores, pero siempre le va incorporando. Y este año éramos 102 corredores en 160 kilómetros, con campamento incluido. Realmente estuvo espectacular, lo que sí tuvimos 3 días de muy intenso viento, pero yo no había tenido nunca la oportunidad, siempre había sentido hablar del famoso viento sonda, claro, que es de ahí original de la zona, y bueno, el segundo día realmente se sintió. Ahora sé lo que es el sonda, o sea, nosotros en esta época del año en Fiambalá, como es clima desierto y hay mucha amplitud térmica, a las 8 de la mañana hace 2-3 grados bajo cero. Vos ves un auto afuera, una camioneta, está totalmente escarchado. Al mediodía tenés entre 25 y 30 grados, para luego a las 6 de la tarde empezar a bajar a 3-4 grados nuevamente. Esa amplitud hace que el corredor lo sufre muchísimo porque tenés que ir constantemente cambiando equipo o ropa. Sobre todo porque es muy brusco también, ¿no? Es muy brusco, tenés que llevar la ropa en la mochila, tenés que cargar con todo. Pero bueno, eso ocurrió el primer día, que fue el jueves. El viernes nosotros a las 8 de la mañana hacía 20 grados y al mediodía hizo 38 grados en pleno desierto. Y vos veías, sopló viento todo el día, veías soplando, es increíble, ves. Cuando estás allá arriba, en los picos de cumbre, ves las nubes se ve de arenilla, que se forman las nubes que están flotando en el aire. Y aparte lo que sopla el viento es tremendo, parece que te está abrazando. Es un clima muy, muy hostil. Ese día, yo no recuerdo si eran 5 o 6 corredores, pero en la distancia de 100 kilómetros, que era la otra inferior a esta, eran 100 kilómetros, en 3 días tuvieron que sacar varios hospitalizados con ambulancias. Lo que pasa que hay otro problema grave ahí para el corredor, que es lo siguiente: si vos te sentís mal, no es que te van a cargar en el quads y llega la ambulancia enseguida. El quads quizá tenga que hacer un recorrido de 6-7 kilómetros para poder bajar a un lugar y la ambulancia te está esperando porque no puede arribar a ese lugar. La verdad que algunos la han pasado muy mal, pero bueno, han sido atendidos correctamente. Pero la verdad que el sonda me impresionó, no tenía la idea de la magnitud. En las ediciones anteriores no habías tenido ese componente. Habíamos tenido sí viento algunos días, pero nunca 3 días de soplar viento tan seguido. Y eso fue el segundo día, y el último día, bueno, uno viene más cansado, tenés 50 kilómetros, los últimos 12 kilómetros absolutamente todo. ¿Cuántas horas le pusiste? El primer día yo salí a las
8 de la mañana en los 60 kilómetros y llegué, eran las 7 y algo, me acuerdo que fueron 11 horas 15 el primer día. El segundo día salí a las 8. Ahí se hace campamento. Y después el campamento. Campamento, comés, dormís, no te bañás, son baños polacos, te aclaro, porque el agua es helada. Yo con esa agua no te voy a mentir, llevé 3 o 4 desodorantes, ¿eh? Claro. Todos hacemos lo mismo, pues es tremendo el frío que hace. Y el segundo día salí a las 8 de la mañana, debo haber llegado a las 6 menos cuarto, 6 menos 20 de la tarde. Esa segunda etapa fue con 2 amigos y una amiga. Bueno, lo que tiramos y corrimos ese día para llegar a los cortes horarios, te juro que estábamos prácticamente sin piernas, porque esta carrera se caracteriza por comerte las piernas, sobre todo el desierto, la arena que hay ahí en el lugar. Y el tercer día fue el día más duro, el último. Salí a las 8 de la mañana, llegué 8 y media de la noche, 12 horas y media de recorrido. Realmente el paisaje, todo, el grupo, la camaradería lo pagó, pero es una carrera, como muchos la consideran dentro de la jerga del ultra trail, una carrera destructiva, totalmente destructiva, tanto físicamente como psicológicamente, por el tiempo que tenés que pasar y las adveniencias que tenés, pero bueno, el paisaje y otras cosas que hacen a este folclore del ultra trail es lo que paga realmente la carrera. ¿Cuánto pesa el equipo, por ejemplo, para salir y tener todo lo necesario para esa cantidad de horas? En el equipo, generalmente para salir en estas acá, yo te puedo asegurar que debe estar entre los 3 kilos, 3 kilos y medio. Te hablo un corredor normal como nosotros. Los corredores de elite capaz que con menos peso todavía lo realicen. Pero en el caso mío que trato de llegar, debo llevar todo para las contingencias que se me van presentando. Y llevar lo mínimo indispensable por una cuestión de peso también, ¿no? Sí, llevar lo mínimo indispensable, pero bueno, aquí por ejemplo se pedían determinadas cosas específicas, que es el Bivisac, por ejemplo, yo lo explico porque el que no está familiarizado con esto. El Bivisac es una bolsa completa, cobertora, luminizada, por si te pasa algo vos te podés cubrir completo en esa bolsa y te va a mantener la temperatura constante. En el caso que te ocurra algo, estaba el Bivisac y había, manta térmica, campera rompeviento, había una serie de cosas que nosotros sabíamos que teníamos que llevarla, que es por tu bien para finalizar la carrera. Dani, satisfecho porque eran los 2 objetivos que te habías planteado para este año. Yo me había planteado estos 2 objetivos fundamentales, con vísperas a la ilusión de que el año próximo se hablaba de que estaba la misión en 200 kilómetros, claro, que era lo principal. Y bueno, después de esto había planificado un par más de carreras durante el año, amén de lo que hago acá en la zona, que a mí me gusta entrenar en una distancia larga por los caminos de campo, sobre todo con todo el equipo. Los otros días hiciste eso, ¿no? Mirá, la mañana había dejado escondida el agua en la escuelita de campo Nicol y campo La Adelaida. Fueron 50 kilómetros, me llevé la mochila con 8 kilos de equipo, o sea, llevo todo lo reglamentario, inclusive cuando salgo siempre le aviso a alguien por si me llega a ocurrir algo, pero lo hago con un entrenamiento extra. ¿Y vas por los caminos rurales? Son caminos rurales, son todos caminos rurales que lo voy cambiando. Primero lo hago en bici, lo calculo bien en los tiempos y después, 2 lugares para dejar el agua sobre todo. Ahora, Daniel, daría la impresión, uno que desconoce el tema, ¿no? Daría la impresión que hacer ese recorrido de pronto es... si uno lo compara con Fiambalá, si uno lo compara con la misión, esto es muy sencillo de hacer. Es un paseo. Totalmente. Te puedo asegurar que es un paseo. Yo el viernes pasado cuando salí creo que debo haber tenido la linterna frontal prendida 5 kilómetros, menos de media hora prendida. Lo demás lo hice todo con la linterna apagada porque el piso de campo acá está bastante firme. Sí. Se lo puede leer, se lo puede ver bien, inclusive con el claro de luz de luna. En estos lugares como Fiambalá o La Misión, apagaste la linterna, no llegás a hacer 50 metros que te puedo asegurar que te matás a golpes, ¿viste? Porque el terreno es totalmente compacto y desnivelado. Claro. ¿Viste? Daniel, ¿qué falta de acá para completar el año?
Bueno, yo la idea de aquí a completar el año es la semana próxima, después de 9 años que no hago una carrera de calle, hacer 42 kilómetros de calle en Rosario, que después la otra semana descansar, a la siguiente ir en montaña, en la localidad de Nono, en provincia de Córdoba. Esta es la primera vez que lo voy a hacer, son 50 kilómetros y me restaría, si todo va bien, en octubre hacer 83 kilómetros en Villa Yacanto y noviembre 53 kilómetros en Huerta Grande, digamos, para estar lo más afinado posible para llegar a esos 200 kilómetros en la misión. Obviamente que los meses después de intervalo, en lo cual no haría montaña, haría un entrenamiento de 50 kilómetros aquí, con otra perspectiva, llevar una mochila con más kilos, demorar más tiempo, pero darle continuidad. O sea, parece raro, pero la mejor manera de estar afinado en estas distancias largas es mantenerte constantemente en movimiento. Yo sé que algunos hacen otra clase de entrenamiento, cada uno lo maneja a su manera, pero a mí es lo que más me rinde y por eso me gusta hacerlo de esa manera.